Pues feliz presente, tribu. Como veis, he cambiado el saludo de familia por tribu debido al significado ancestral y etimológico de familia, que tiene que ver con la esclavitud, lo bajo, está mal usado la palabra para lo que significa para la mayoría de nosotros la familia. Por eso los ancestros y nuestros antepasados hablaban de tribu. Así que a partir de ahora, feliz presente, tribu, de este planeta. De este planeta. Aquí estamos una semanita más conversando entre amigas. Y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en los protocolos de Sion, en el estudio o lo que estemos haciendo realmente con los protocolos de Sion. Y vamos a hablar de un tema que sentimos y que ya llevábamos diciendo en dos programas anteriores. Y es la muerte como reencarnación o liberación. Y bueno, hola, pues... Hola. Hola, gente. Me encantó. Hola, tribu. Me encantó, vamos todavía. Aparte, cuando decís tribu, viste como que se siente la pertenencia, ¿ok? Sí. O sea, no importa a qué familia pertenezcas, yo pertenezco a la tribu de la humanidad. Sí. Digo, sí, tengo que quitarme esa costumbre aprendida que muchas veces hay que hacer PNL, porque no sabemos en el fango que nos estamos enterrando cuando hablamos. Tal cual, sí. Nosotros también en el coaching ontológico hacemos mucho hincapié a lo que se llama desde el coaching ontológico el lenguaje generativo, ¿no? Entonces prestarse atención cuando uno usa la palabra para ver qué se imprime en la realidad. Sí. Así es que sí, pertenecemos a la tribu de la humanidad y a la tribu de todos los que en este momento están en este proceso en el que nosotras estamos, ¿no? Y bienvenidos a aquellos que se sumen. E incluso a la tribu de todas las percepciones que se perciben a sí mismas. Es como el otro día me gustó muchísimo en un comentario de Facebook un chico que dijo que para describir me da pena porque no recuerdo el nombre para poderle citar, pero sé que, o sea, digo que fue un comentario que hizo un chico en Facebook para definir la individualidad dentro del espíritu, llamó somos un conjunto de percepciones. Y me pareció bien, muy bueno. Realmente somos un conjunto de percepciones y va muy hilado al tema de hoy. Y el famoso túnel, ¿no? El famoso túnel de la luz. Ves siempre hacia la luz cuando trasciendas, te des cuenta que has desencarnado, vete hacia la luz, al túnel de la luz. Bueno, pues en esta semana he estado haciendo investigación y bueno, el túnel de la luz es el túnel de lavado de memoria. Si tú, digamos que es el pasillo que termina en la rueda del hámster. Cuando llegas al final del pasillo, has olvidado la mayor parte de, bueno, cuando llegas al pasillo, si lo hacen bien, has olvidado todo. Ocurre en ocasiones que hay mucha prisa porque la persona no se dé cuenta y se dé la vuelta y diga no entro y no camino más y no voy por aquí, porque finalmente no te pueden obligar a reencarnar. Los seres que te reciben, bueno, primero voy a situar un poquito. Según lo veo y coincide con lo que he investigado esta semana y según lo veo, según lo percibo, cuando tú abandonas el cuerpo físico, entras en otro espacio, en otro plano, no sé ni cómo llamarlo. Y entonces aparecen unas entidades, en ocasiones yo me lo imagino así,
en ocasiones disfrazados o transformados en familiares allegados o en maestros ascendidos, generalmente en seres en los que tú tienes mucha confianza y aprecio. En este plano es muy fácil pensar y transformarte en lo que estás pensando. Todo es así, instantáneo, no como en el campo de la materia, que al tener una vibración más baja, la materialización de lo que estás pensando lleva su tiempo. Entonces, como conocen a todas los espíritus metidos en un alma, como yo lo veo, que están aquí, pues saben perfectamente qué seres, mira que te las gafas, qué seres, en qué seres transformarse. Entonces, en lo que van a tratar, y es como lo veo, no digo que sea así una verdad, pero coincide con las investigaciones, lo que van a tratar es convencerte de que necesitas otra experiencia más en la Tierra. Te van a decir seguramente que has hecho un trabajo admirable, que has hecho muchísimo, pero que te equivocaste aquí, 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 y que esto, bueno, pues tienes que hacer tienes que limpiar ese karma, que, bueno, te van a intentar manipular de la manera que quieran o que sea, para que tú decidas bajo tu libre albedrío, y digo libre albedrío entre comillas, porque te están contando mentiras y te están manipulando, volver a reencarnar. Y entonces ahí está. Si vuelves a reencarnar, dejaste fuera la puerta de la liberación, porque vuelves a caer en esta granja cárcel o granja prisión, que realmente es lo que aquí hacemos, es emitir vibraciones de baja frecuencia a través de nuestras emociones, como la frustración, la rabia, el miedo, que como vemos son muy fáciles de motivar con muy poquito esfuerzo, porque estamos viendo, vivimos aquí. ¿Y por qué necesitan que sean de baja vibración? Porque los seres a los que estamos alimentando con estas frecuencias son seres de baja vibración. Entonces, si nos convencen de que volvamos al final, de que volvamos a reencarnar de nuevo, hemos perdido otra oportunidad de liberarnos. Y vamos a tener una vida aquí alimentando energéticamente a estos seres. Ocurre a veces que tienen mucha prisa porque la persona pase, o sea, la persona, el espíritu encapsulado en esa alma, pase más rápido y que rápido reencarne. Al parecer, son estas personas, como por ejemplo Matías Di Stéfano, que tenía recuerdos de sus vidas anteriores, pues era un caso así, ¿no? Era tan rápido empujarle para que no se diera la vuelta atrás, que no le borraron lo suficiente, no le hicieron el borrado completo. Entonces reencarna con recuerdos. La única forma de liberarte es en este momento, y desde luego negándote a pasar por el túnel que tanto nos han contado con toda la buena intención del mundo las personas que ya han vivido esta experiencia, y lo han contado porque se han sentido como les han hecho sentir con esa vibración. Pero realmente es más posteo mediático para que ya llegar programados allí incluso. El túnel, vamos al túnel. Pues es el túnel del lavado en grasa. Wow, sí. Maite, sí, mira, acabas de traer a Matías Di Stéfano, y él es un ser que realmente ha asumido una misión enorme
con su propia experiencia, ¿no? Y justo antes de empezar a grabar, Maite trae esto, ¿no? De Matías Di Stefano, y yo anoche estuve leyendo un poco la historia de él, que ya la sabía, ¿no? Porque él es argentino y desde acá ha recorrido el mundo, ¿no? Entonces, como Argentina me interesó mucho, ¿no? Y como él hay otros seres acá también en misión. Y a lo que voy es que en el caso de él, que ha trascendido, digamos, fronteras y ha llegado a filmar programas para algunos de estos comunicadores, ¿no? En las redes, yo los invito, como siempre, a las personas que nos escuchen, que investiguen. Es decir, investiguen. Así como Maite decía recién, estuve toda la semana investigando. Bueno, investiguen, porque la información está. Y está por distintos medios, por distintos autores, en distintas épocas, en distintos libros. Es decir, la información está. Y así como Matías Di Stefano, que en esto que contaba Maite, que yo reconozco que no sabía que en el túnel era donde se procede al borrado de memoria, yo sabía que era un proceso natural para que cuando vos vengas acá, como no recordás, tengas la oportunidad de vivir la vida enfocándote al 100 en el hoy, y esto me hace... O sea, me resuena un montón, Maite, porque tiene lógica respecto de lo que es toda esta manipulación y control. Es decir, ¿para qué tantas vidas? ¿Para qué tantas vidas? Y así como Matías Di Stefano, y vuelvo a insistir, investiguen si lo que nosotras decimos es como lo decimos, o desde dónde lo decimos, para estar poniendo la cara para expresar todo esto. Como Matías, hay miles de testimonios, miles. Pongan en un buscador, ¿sí? Niños que recuerdan vidas pasadas y se van a encontrar, pero impresiona, porque estamos hablando de niños. Ya sabemos que la mente de un niño, sí, está como virgen, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a recordar y mencionan nombres, y mencionan fechas, y mencionan el colegio donde fueron, y mencionan el nombre de los padres, y mencionan, es porque se están acordando. Es decir, no hay manera que un niño de 5, 6, 7, 3 años, ¿sí?, recuerde con tanta precisión estas vidas pasadas. Es decir, cuando uno va a la investigación, pero una investigación seria, concienzuda, no para responder esto o aquello, sino para uno, sí, nutrirse de una información lo suficientemente correcta como para luego erradicar una creencia. Una creencia. Que en general las creencias que tenemos arraigadas son creencias limitantes porque nos las han impuesto, como este tema de la reencarnación. Y ni hablar de la creencia impuesta por las religiones. Ahí es otro punto, ¿no? Entonces, volviendo al punto de los miles y miles y miles de testimonios de niños, si a eso le sumamos los miles y miles de testimonios de personas que recuerdan vidas pasadas bajo una hipnosis, le sumamos una cantidad enorme de comprobaciones respecto de la información que trae la persona que está bajo hipnosis, ¿no? Que vuelve al punto, a hacer referencia a dónde vivió, con quién vivió, y se han tomado, digamos, el esfuerzo, ¿no? Porque en realidad es todo un esfuerzo de ir y averiguar, en muchos casos los padres de los niños, porque los niños insistían tanto con esto. Anoche leía, por ejemplo, el caso de un niño que recuerda ser piloto de la Segunda Guerra Mundial y recordó el portaaviones donde se estrelló su avión, y recordó el nombre de los compañeros que estaban en los otros aviones, y recordó. Entonces los padres, hasta tan insistencia, comprobaron que todo era verdad. Entonces, ¿cómo dudar? ¿Sí? Entonces, ahí vamos, al para qué
de toda esta movida de la reencarnación. Y ahí vamos al punto de inflexión que traía Maite, que me parece valiosísimo para lo que es el nombre de nuestro canal, que es la liberación del espíritu. Cuando vos te das cuenta que cuando te retirás de este envase, ¿sí?, podés allá decir, no quiero volver. O sea, ya está, ya me di cuenta. Usted a mí no me van a hacer pasar el río con bota, como decimos acá en la Argentina, ¿no? Que es una forma de engaño. Y ahí es donde la muerte, que es el otro tema que nosotros habíamos propuesto, ahí es donde la muerte cambia radicalmente lo que es el significado que nos han querido hacer creer, ¿sí? En la muerte como una transición, como un paso para la liberación, ¿sí? Exacto. Exacto, es un paso para la liberación, es así, porque todo el que vuelve, ¿sí? Todo el que vuelve realmente cuenta, y ya desde la experiencia vivida, que del otro lado todo es como más liviano, todo es como más suelto, como más feliz, como que uno adquiere o recupera, ¿sí?, esa capacidad del libre albedrío real, ¿sí? Ojalá real al 100. Sí, Ojalá. Laura, ahí hay que coger esto con pinzas, A ver. porque cuando tú llegas allí, tú no tienes ni idea. La idea que puedas, o sea, es Sí, estás en cortocircuito. sí, Primero, sí, sí. ellos saben que tú vas y que tú tienes que volver a la rueda. Entonces te van a preparar un espacio amoroso, pero todo sigue siendo escenario. Sí. Todo eso tiene, por eso es la tentación o la voluntad férrea de la que hablaban los gnósticos. Es que te van a poner tantas tentaciones y pobres cuando vayamos con apego a las relaciones o con apego a lo material. Te van a No, ofrecer sí. de todo. O sea, Claro. es engañoso también. Es engañosa la sensación del túnel. La gente del túnel, o sea, algo que no has sentido nunca aquí. Claro, que se acuerden. O que nos acordemos. Pero es otra trampa. Como la trampa de decirnos que el mismo Satanás era Dios, que lo que hay que celebrar es la vida y que lo que hay que llorar es la muerte. Son mentiras. No, mentira. Lo que realmente no quieren que sepamos, no lo dicen, dicen lo contrario. Porque Fíjate ellos vos solo tienen que un interés, seguir manteniendo la granja. esto Necesitan de la llorar, energía. claro, esto de llorar la muerte, ¿no? Es muy occidental. Convengamos que hay otras filosofías o otras corrientes energéticas, ¿sí? Otras formas de percibir la muerte en otros lados del mundo. Pero si volvemos a las tribus, había muchas tribus que festejaban la muerte. Festejaban la muerte porque era una liberación. Y le deseaban a esa persona que se retiraba de este envase, ¿sí? Le deseaban esa libertad. Y hacían una fiesta cuando la persona se retiraba de este plano. Por supuesto que ha habido una manipulación, ha habido una distorsión. Y en esto de la distorsión quiero traer un tema que fue muy fuerte para mí cuando yo me entero, ¿no?, de esto. Y hasta el día de hoy realmente me sorprende cómo la política, que vos cuando decías de los protocolos de Sion, que vamos a hacer un paréntesis, yo te diría que no lo hagamos el paréntesis porque en esta manipulación y este control los protocolos de Sion abarcan todo, ¿no? Sí, y por eso Sí, a lo que has dicho, para que no pierda el hilo, sí, cuando estabas hablando, digo, ahí está otra vez los protocolos. Probablemente los grupos indígenas celebraban la muerte porque sabían sí, que ese era el espacio, lo que estamos sabiendo nosotras ahora.
era el Claro. espacio de liberación. Por eso, en el protocolo 1 te dice en un párrafo bien clarito que ellos pueden hacer lo que están haciendo porque la transmisión oral ancestral se la han cargado. Porque en esa transmisión oral es donde el padre al hijo, al otro le decía por qué celebramos la muerte. Tenían, aunque no escribieran ni reflejaran en ninguna parte el motivo de por qué para ellos era una celebración, lo sabían por la transmisión oral. Y aquí en los protocolos te dice que eso ha sido el motivo de que ellos puedan llevar a cabo sus planes. Totalmente me encaja. Es verdad, los protocolos no se pueden dejar porque transversalizan cada momento No, que estamos experimentando. no, no, y son muy claros, muy concretos y muy concisos de cómo se ha manipulado. Entonces yo quiero traer esto que a mí me impactó tanto, ¿no? Que es cuando alguien me dice, estoy hablando de hace unos 10 años atrás aproximadamente, me dice que, pero en lo que es la religión cristiana, creen en la resurrección y no la reencarnación. Entonces alguien me dijo, ojo, dice, porque la reencarnación fue retirada del Nuevo Testamento por más de un emperador. ¿Qué? Dije yo, ¿cómo? Ah, bueno. Y me puse a investigar. Y, oh sorpresa, la información está. Y tiene nombres y apellidos, tiene fechas, tiene todo. Y como hubo un par de tres emperadores que se dieron cuenta que la reencarnación no les sumaba al momento de la dominación y el control, decidieron, por decreto diríamos hoy, retirar el tema de la reencarnación de los textos, ¿no? Si quieren, yo les leo dónde comienza todo esto. Sí, claro. Si quieren, lo podemos agregar al pie de este video como información porque está muy interesante y muy extensa respecto de cómo ha sido la cronología. Pero esto inicia por allá por el año 325, donde el emperador Constantino, sí, fueron retiradas las alusiones bíblicas a la reencarnación, lo que se confirmó en el Concilio de Constantinopla del año 553. O sea, arranca en el 325, ¿sí? Con el emperador Constantino. Después vino Justiniano, ¿sí? Que ahí hay otro tema, donde el Papa Vigilio fue encarcelado y retenido porque no quería firmar el decreto donde decía que la reencarnación se tenía que retirar de los textos. Obviamente, Justiniano vuelve a confirmar esto, ¿no? Lo saca, y como Virgilio, el Papa, no quiso firmar eso, después esconden todos los documentos. O sea, todo un teje-maneje típico de la Cámara de Diputados y Senadores del día de hoy. Aparte, yo siempre me pregunté, ¿qué tiene que ver el Papa con la política? En esta mezcolanza que se hizo a partir del año 325, chicas. O sea, yo cuando me entero de esto, quedé patita para arriba con el tema de lo que dice hoy los textos bíblicos que leemos y que damos por cierto y por hecho. Entonces, cuando uno avanza en la investigación y sabe que los papas que vinieron después saben esto y, digamos, por no ir en contra del político de turno, nunca revirtieron lo que son las enseñanzas originales, porque el Papa Virgilio, en el momento en que estaba Justiniano, él seguía con lo que es aquella enseñanza original donde se reconocía la reencarnación como un proceso evolutivo, por decirlo así. Que más allá de que en aquella época ya estaba intervenido, bueno, ya sabemos que esto viene de hace miles de años, pero bueno, por lo menos, digamos, no nos mentían. O sea, reconocían que la reencarnación es un hecho, ¿no? Vos decís, wow, que ninguno de los papas... Sí, Maite. Tú lees el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento y ahí ves eso que estás diciendo, la antigua enseñanza del Antiguo Testamento, pero los apócrifos se los cargaron
por lo mismo. Y el Nuevo Testamento está escrito por Constantino, como tú dices, en el siglo III. ¿Qué pueden saber de las conversaciones que Jesús tenía 3 siglos después? Cuando maquillaron o transformaron el Antiguo Testamento, que se supone que son las enseñanzas de las personas que estaban conviviendo con los apóstoles y con el mismo Jesús. Sí. Pero todo ha sido eso, un manipularnos. Y lo del Papa, bueno, todavía el Papa es el que manda aquí. Es el representante de la religión católica. La religión católica que ha adoctrinado a todo el planeta. Bueno, a todo el planeta no. Sí, así, pero al sector occidental mayormente, ¿no? Y claro. cómo es que llegan a imponer en lo que es el continente americano, cómo llegan a imponer la religión católica, o sea, destruyendo todo lo que eran los pueblos originarios. O sea, avasallaron, ¿sí? Por eso, o sea, en el protocolo número 3, los esfuerzos son, cuando se cierra el círculo de la serpiente, tomarán las medidas para debilitar a los pueblos de Europa, porque esto es ahora mismo están entre ellos en una guerra de poder de los varones, yo no sé cómo llamarlos, porque es que yo no sé en qué nivel están, pero tiene que ver con mandatarios religiosos. O sea, aquí la película es que quieren un mandatario único para todo el planeta y que sea judío. Y claro, el poder que tiene la Iglesia Católica, pues no. Entonces ahí está. Y los gobiernos están a las órdenes, pero no de estos, sino de los invisibles, que no son tan invisibles porque están siendo evidentes, no solamente nosotras estamos hablando de ellos, es que si la información está ahí, hay un montón de gente que está hablando de los controladores, las entidades invisibles que se alimentan de nuestra energía. Montones. Por eso, ojo gente, ojo chicas, cuando se disparan las emociones. Es decir, en ese descontrol es donde estos, llamémosle oscuros, ¿no? Qué sé yo, póngale el nombre que quieran. Ahí es donde ellos se aprovechan de las energías, ¿sí? Cuando nosotros estamos en equilibrio, cuando estamos en equilibrio espiritual, ¿sí? Que arranca con un equilibrio emocional y termina siendo un equilibrio espiritual, ahí se les complica, porque es cuando uno va estando alerta naturalmente, que es como decíamos en uno de los videos, no me acuerdo en cuál, es decir, no es que uno está todo el tiempo, ay, que esto, que lo... No, esa intuición que se desarrolla, esa intuición avanzada, ¿no? Que lleva a ese despertar del despertar, es un estar naturalmente alerta. ¿Por qué? Porque esta manipulación y este control ha sido muy minucioso y sigue siendo, en el aquí y el ahora sigue siendo. Lo que pasa es que es tan apabullante la información, es tan apabullante la cantidad de personas como nosotras que ya hemos visto, ¿sí? Que es una puntita de un iceberg y por debajo, tremendo, en esto de los protocolos, entonces ya estás naturalmente alerta, o sea, estás atento y filtrás cada vez más la información. Es decir, el filtro se va haciendo cada vez más detallista. Sí. Bueno, yo quería también plantear que ante esta situación que estamos comentando y que antes, Laura, pues tú decías, ¿para qué tantas vidas? Y yo añadiría, ¿para qué tantas vidas de dolor y sufrimiento? No sé vosotras, pero me ha resonado mucho porque nunca lo he entendido. O sea, nunca he entendido que vengas aquí para aprender a amar sin ser previamente amada, por ejemplo. Es decir, naciendo
pues en una familia realmente que en ese momento no quiere tener ningún hijo, que te va a despreciar, y tú tienes que venir y te engañan con ese sentimiento de que tienes que venir a aprender a amar. Yo no creo que vengamos aquí a aprender a nada, venimos aquí a experimentarnos a nosotros mismos, venimos a otra serie de cosas, a estar con nosotros, y que no a eso, no hacer aprendizajes, no sé, es mi visión. Siempre De- me ha resonado muy, a ver, es que era como demasiado fuerte para mí, no ha acabado y me ha revelado siempre ese concepto de que vienes aquí a través del sufrimiento, a través del dolor. Por eso cuando tú decías, ¿para qué tantas vidas? Yo añadiría, ¿para qué tantas vidas de dolor y sufrimiento? Porque todo es a través del dolor y del sufrimiento. Ahora ya lo entiendo. Es decir, lo he entendido, pero en este momento de mi vida. Claro, pero es que Porque, se resume al ver para resumir eso es saber dónde estamos. Realmente tú no vienes, a ti te engañan. claro, Realmente tú no vienes, a lo mejor viniste la primera vez, pero ¿dónde estará ese propósito? Por cierto, claro, propósito. Propósito no, es alcanzar algo. Eso es un movimiento desplazativo y eso no es claro, del espíritu. exacto, Todo lo que implica Claro, movimiento hacia adelante no es del sí, sí, espíritu. O sí. sea, olvidémonos del propósito. Es un Totalmente. estar, un punto, pero no venimos, nos traen engañadas. ¿Y por ujú, qué tantas vidas de sufrimiento y dolor? Pues ya te lo he dicho, porque eres una gallina que les alimentas de tu energía, Claro. de dolor y de Ujú, sufrimiento, porque es la energía que ellos comen, porque son de baja vibración. Si tú claro. estás, como decía antes Laura, en armonía, en equilibrio y tal, no es que se les haga difícil, es que pues es como si tú pasas por ahí y ves un este de cucarachas. No es tu manjar. Tú no quieres comer eso, no, tú no te alimentas de eso. Ellos, pues, no les sirve el mogollón de gente, sobre todo ahí, comen, y además, lo he escuchado varias veces. Además, es que como nosotros con las baterías de las placas solares, y eso es igual. Esta energía la utilizamos para esto, esta energía la utilizamos para otro. Y cuando hay una manifestación y mucha gente, ¡guau! Con esas emociones desorbitadas, sí, ¡guau! ¡Qué piladero de energía! Somos eso para ellos, somos Claro. eso. Eh, Sí, Somos generadores de energía para que ellos coman. Y y ahora, de ¿qué vibración. energía necesito? Esta. Ahora, no voy a gastar la piel al final, porque si gasto la piel hasta el final, quedo sin ella. Entonces, la dejo aquí, la dejo descansar, que se hinche un poquito, y cuando otra vez está bien, la ley de ritmo. Estás en plan euforia, te llaman que se ha fallecido un familiar. Esa misma polaridad y esa misma intensidad hacia ese polo, ¡pum!, hacia el otro. A comer, a comer, a comer y a materializar. O sea, es que no, olvidémonos de la visión de vida, del propósito. ¿Qué propósito tiene un preso? Más Nada. que salir de la cárcel. Sí. No Pero tenemos yo más no sé, propósito. a ver, no sé si vosotras no recordáis eso, yo lo tengo todavía fresco, que era el engaño en el que yo vivía. Entonces, por eso os decía que ahora lo he comprendido, lo comprendo perfectamente, es ese aspecto que estamos Ah, tocando, ¿no? Que ni hay propósito ni hay puñetas, aquí vienes a lo que vienes, que es alimentar a determinados seres. Entonces, eso. algunos días en estos encuentros y en esta hemos recordado que ciertamente estamos, uno de nuestros objetivos de esta experiencia que estamos viviendo ahora mismo es prepararnos para esa situación de tránsito, saber lo que queremos hacer y yo cada día eso es más fuerte y más potente dentro de mí. Entonces, Mm, lo que planteo, os planteo, nos planteamos a todas ahora mismo, si queréis, es cómo facilitarnos a nosotros mismos, y yo creo que sería también de ayuda para los que también se hagan la misma pregunta, cómo facilitarnos que ese tránsito no volvamos, en ese tránsito, no volvamos a caer en el engaño, no volvamos a caer en ser manipulados, no volvamos. Entonces,
cómo hacer ese tipo de preparación o cómo estar dentro de nosotros cada vez más claros, más conscientes, más todo, ¿no? Entonces, Pues yo pues creo, María, yo... que lo estamos haciendo. A Sí, medida que vamos Exacto. investigando, lo Sí, estamos sí, haciendo. O sea, estamos reforzando la voluntad y claro. afinando el discernimiento. Con la y voluntad esa, y el discernimiento, te pueden decir claro, misa, que tú le Vale. dices a cantarla a tu pueblo, Sí, así yo exacto, pequeñito, también, sin polarizarnos. Amiguito sin o amiguita de aquí, polarizarnos, claro, pues bueno, yo voy y por mi cada vez, caminito. qué es lo que yo voy sintiendo y también percibo en ustedes y en otras personas que también están en este mismo camino, aunque a lo mejor no hayan llegado por la sabiduría hiperbórea, pero sí van detectando todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo percibo? Que cada vez eh, incorporo más convicción. O sea, cada vez mi espíritu está más firme en su, en su entendimiento. Y es como que voy afianzando esa capacidad que tenemos desde el espíritu de mantenerme firme en esta voluntad que trae Maite respecto de lo que yo voy a hacer cuando me retire de este cuerpo. Avatar. ¿Sí? Avatar, ¿sí? Este envase, este traje espacial biológico que me sirve para moverme en esta tierra, ¿no? Porque capaz que si me llevaran o me hubieran puesto en otro planeta no sería de la misma constitución, pero para este caso sirve. O sea, está apropiado, ¿no? Por eso hay que mantenerlo sanito y prolijito y cuando pasa algo hay que ocuparse, ¿no? Para que uno la pase bien, digamos, ¿no? Así que no sé si esto te resuena, María. A mí me resuena y también yo misma siento que cada vez, un poco también lo que tú decías, como vas evolucionando y cada vez estás más firme, más convencida. Si estas entidades, yo lo que quería comentar, si estas entidades son entidades de baja frecuencia vibratoria o de baja vibración, o si nosotros tenemos el convencimiento interno de que somos un holograma de la fuente y que somos la fuente del holograma y que somos todo lo que existe, porque tenemos Fractal, esa un conexión y holograma que no. nunca, y sobre todo que no tenemos nunca que conectarnos con nada, con la fuente, porque es que nunca jamás nos hemos separado de la fuente, cada vez que estamos ahí y vamos interiorizando, o por lo menos yo lo siento así, que lo vas interiorizando cada vez con más fuerza, creo que solo con mantener esa conexión, o no la conexión, no lo he expresado mal, como mantener esa fuerza dentro de ti es suficiente, porque yo pienso que si estas entidades son de ese rango bajo, digamos, pues se quemarán. Es lo que yo entiendo, o sea, como que es o se retiran o chocan con una electricidad, un fuego, un algo que no soportan. Entonces, a mí me parece eso una de las situaciones más potentes que tenemos a nuestro alcance. Pues, y Una, otra, por una, ejemplo, pues que una la pregunta. capacidad, sí, no, Dijiste antes un holograma de la fuente o la fuente en un holograma. Tú querías decir fractal, no ay, quieres decir perdón, sí, holograma, he ¿verdad? dicho holograma, no, perdón, un Sí, fractal, vale, pues sí, quería sí, hacer sí, ese sí. apunte porque era importante. Sí, 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 gracias, Bien, gracias, Cambia gracias, todo el gracias. sentido. Sí, un Perdón. fractal. Sí, un fractal, o sí, fractal. luego lo decimos de otra manera. No soy una gota en el océano, sino el océano en una gota, ¿no? También, pero bueno, esa comprensión arraigada, ¿no? Y por otra parte, yo también he considerado, pues, la fuerza del espíritu que realmente somos, ¿no? Esa fuerza de voluntad, esa fuerza volitiva, ese poder infinito que tenemos, emplearle, emplearle en algún momento he pensado como que era decretar y yo ya los decretos ya paso porque ya no me han convencido, nunca he visto con malas ahí estar una hora diciendo decretos y eso no me convence. Pero sí con la fuerza volitiva de nuestro espíritu, el poder inmenso, infinito que tenemos, elegir, yo le llamaría elegir lo que realmente queremos y expresarlo así ante nuestra propia esencia. Y eso yo creo que es completamente realizable, porque el poder es tan fuerte el que tenemos y si estamos convencidos de ella, solo, simplemente si ahora yo, por ejemplo, quiero elegir
el ver dentro de dentro de donde estoy, pues ver más allá de la ilusión y realmente lo elijo así, yo creo que lo empezaré a ver y empezaré a ver todas estas entidades. No sé si me interesa, pero de momento creo que sería posible, totalmente posible, ¿no? Y bueno, tener cuidado con nuestro cuerpo también en el sentido de que realmente, pues, a ver, yo creo que aquí han creado las drogas, han creado el alcohol, han creado todo esto que nos baja, pues para mantenerse como dominándonos, etcétera, ¿no? Entonces, cuidar el cuerpo en ese aspecto de permanecer sanos, sin, no sé, como sin estar dependiente de situaciones de estas que bajan también tu frecuencia, tu vibración. Y son las cosas que realmente encuentro que nos pueden seguir ayudando a mantenernos, no ayudando, sino que si lo elegimos, lo hemos elegido y nadie se puede acercar a nosotros. Y si yo elijo que o realmente me estoy protegiendo de entidades y lo hago así con esa fuerza volitiva de mi espíritu y esa potencia y ese poder infinito, es respetable y nadie va a entrar ahí. Entonces son como esas cosas las que me parece que podemos utilizar, pues, hombre, con facilidad, después de hacer el camino que hemos ido haciendo. No sé cómo lo veis vosotros, yo lo he visto así y bueno, pues me parece que manteneros ahí, además me ha dado mucho poder y mucha fuerza, porque ha habido momentos en que, pues, ¿cómo me libro de esto? Pues si te van a engañar, si te van a hacer ver todo de otra manera, pues qué difícil. Y realmente he cambiado la percepción. Y eso también es muy importante. Ese cambio de percepción me parece muy importante. Hoy empieza a reorientar la mirada, como dice. Eso es, a reorientar la mirada. Sí. Genial, genial, Gracias, María. de acuerdo. Genial. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues. Bueno, chicas, yo me tengo que ir. Muy bien, qué bien. Iba a cerrar. Me pues tengo estupendo. Que ir y me esto. Iba a cerrar el programa de esta semana, iba a daros las gracias, me ha encantado. Tan fluido, yo creo que da para 2 o 3 partes más, nos hemos quedado muchas cosas sin decir. Pero bueno, lo iremos diciendo, incluso como somos así, naturales, metidas en otros temas. No mezclamos todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a las personas que están al otro lado y sobre todo muchísimas gracias por vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, ahora sí voy a hacer publicidad, dale me gusta y suscríbete para recibir las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. Y sean felices, sean felices. Disfruten. Disfruten. Experimenten, gocen. Y cuidado con el túnel de lavado, cuidado con el túnel. Chao. Chao.